Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh Jesús, mi Dios. Oh Señor, tú me llevas, que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar
exaltamos, Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Deseamos, Señor, que tu palabra sea carne dentro de nosotros, Señor, dentro de nuestro corazón. Y que tú nos transformes, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo nos renueve, Jesús. Quita de nosotros aquello que está mal y cámbialo, Señor. Aquello que no sabemos, Señor, que está mal, quítalo, Señor. Renuévanos, Señor. Queremos ser odres nuevos, Señor. Queremos ser puros, Señor, y santos delante de tu presencia, Señor. Queremos que cuando tú nos vengas a buscar nos encuentres, Señor, puros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, como tú nos has llamado, Padre. Queremos honrarte, Señor. Queremos seguir alabándote a través de la palabra, Señor, a través de las alabanzas, Jesús, a través de estas oraciones, Señor. Te queremos exaltar, mi Dios. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre Santo. Y sabemos, Señor, y reconocemos que aunque nuestros ojos no puedan ver, Señor, aquello que te estamos pidiendo, Señor, tú allí en el silencio estás obrando, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos, Señor, milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, solo a ti te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, Así eres tú. así eres tú, Oh, sí, así eres tú. así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Aunque nuestros ojos no puedan ver, Señor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Y aunque no podamos verte, tú estás sobrando, Señor. Estás aquí, tú estás aquí, escuchando nuestro clamor y nuestra voz, Señor. Sabemos, Señor, que tú no haces oídos sordos a nuestro clamor. Sabemos que en el silencio tú estás obrando, Señor. Tú estás obrando, Señor. Tú no haces oídos sordos a nuestro clamor, Jesús. Tú estás ahí en el silencio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios milagroso. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Jesús. Bien, damos gracias al Señor porque Él nos trae una vez más y nos tiene en su mano y nos acompaña en este día. Como decía anteriormente, saber que su mano está a nuestro favor es importante y trae tranquilidad a nosotros, trae esperanza y también fe. Quiero empezar leyendo un pasaje muy conocido que es el Salmo 23. Y el Salmo 23 dice: en el principio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué es lo primero que hace referencia? Ahí quiero quedarme y que en verdad podamos entender cuando el Señor dice nada me faltará. Muchas veces creemos que cuando Él dice nada me faltará es porque tenemos un buen trabajo, un buen sueldo, un buen pasar económico. Pero ninguna de esas cosas son las que el Señor hace referencia acá. Sino nada nos faltará si tenemos un buen pastor. Nuestro pastor es el Señor Jesús. Y cuando hablamos de este salmo, el Señor nos ayuda a entender
el futuro que vamos a tener si confiamos en Él. Nada me faltará. ¿Sí? Está hablando en tiempo futuro. Y qué bueno es saber que aunque no conozcamos cuál es nuestro futuro, tener la confianza de que el Señor nos va a sostener, nos va a alentar, nos va a sustentar y que nada nos va a faltar si confiamos en Él, en ese Jesús que venimos hablándote cada transmisión, cada vez que podemos tener ese contacto y esa relación, ese Señor Jesús, ese Jesús que te hablaron, que escuchaste, ese mismo es el que nos dice que nada nos va a faltar. Él es y Él tiene que ser tu buen pastor. Y también quiero compartir con ustedes en Romanos 10 y hacer referencia, simplemente no es necesario que lo busques, que el Señor nos habla y nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír su palabra. Y acá es donde también quiero que entendamos que el Señor nos quiere enseñar, porque sabes que el Señor no es un Dios que regaña siempre, sino es un Dios que se toma el tiempo y como hijo y Él como padre nos enseña. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de esta palabra en tu vida. Enseñarte que debemos tener esa cercanía con Él. Debemos compartir tiempo con Él. Debemos escudriñar su palabra, porque dice que eso va a traer a nuestras vidas más fe. Va a traer esa confianza que el Señor nos habla y que compartía en el Salmos. Que eso te va a hacer entender cuando el Señor dice que nada te va a faltar. Es por fe. Es por fe. Y qué bueno es porque a través de esta palabra el Señor está trayendo fe a tu vida, porque estamos compartiendo su palabra. Y la fe viene por el oír su palabra. Y sí quiero que leamos y compartas conmigo en Romanos capítulo 8. Si lo podés buscar ahí donde estás, Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 y 32. Y dice así, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y aquí quiero hacer referencia cuando compartimos este versículo, parte de este capítulo 8, el Señor nos quiere animar y alentar y que podamos entender que, como leía al principio, que nada nos va a faltar porque Él es nuestro buen pastor, que si Él no escatimó entregar a su Hijo, ¿cómo no nos va a entregar todo? Todo lo que necesitamos, cuando Él dice que es nuestro sustento, que Él es nuestro pan, que Él es la puerta, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro todo y ese tiene que ser nuestro sentir siempre. Saber que el Señor, aún si fue capaz de entregar a su Hijo por vos, por mí, por cada uno de nosotros, ¿qué más no nos puede dar? O sea, es capaz de entregarnos todo y no dejar que nada nos falte, sustentarnos, sostenernos. Pero todo esto es por fe. Todo esto es necesario que comencemos a creer en sus promesas, en su palabra. Y Él no nos está hablando solamente de tiempo presente. Por eso compartí al principio del Salmo 23, el versículo 1, cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estamos afirmando que sin conocer lo que pueda venir, nada nos va a faltar. Porque esa es la fe. Es esperar algo que no vemos, pero saber que va a suceder en nuestras vidas. Es la certeza, la convicción de aquello que no vemos, pero que estamos seguros que vamos a alcanzar. Y quiero también compartir con ustedes para que en verdad podamos comprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche y que tu fe comience a crecer y comencemos a vivir día a día por fe. El Señor dice que si nuestra fe es como un grano de mostaza, es el grano más pequeño, pero cuando
echa raíces y comienza a crecer, dice que es un árbol grande y muy hermoso. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que echemos raíces en Él y que aunque nuestra fe sea pequeña, cuando nosotros creemos y nos afirmamos en su palabra, en Él, y permitimos que Él ayude a germinar nuestras vidas, vamos a dar buenos frutos. Hebreos. Y aquí vamos a leer varios versículos de Hebreos. Hebreos 11, del capítulo 3 en adelante. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Versículo 4. Y escuchá lo que sucedió por fe. Dice que por fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vamos al versículo 5. Por fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. El Señor te está hablando en esta noche. Por fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que nadie había visto y que no había acontecido, tuvo fe y preparó una barca. En el versículo 8, por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras como con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. El Señor te está hablando a vos también en esta noche, que es necesario, por eso el Señor hace mucho hincapié en que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nadie verá a Dios. Debemos vivir una vida en fe y creer. Creer que aunque el Señor nos haya hecho promesas y nosotros aún no las hemos visto, van a suceder. Porque el Señor es fiel a su palabra. Porque el Señor es fiel a sus promesas. Y Él no es un Dios mentiroso. Así que te animo a que puedas entender y aferrarte a esta palabra. En el versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz. El versículo 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar, conforme a la fe, pero conforme a la fe. Y dice así, cada uno de los versículos que te estoy compartiendo es para que entendamos que el Señor quiere añadir a tu vida en este tiempo con problemas, con dificultades, con enfermedades, quizás con un diagnóstico que te preocupa y muchas veces te desespera, que está bien decirle al Padre, Señor, papá, no, mis fuerzas ya no son posibles para cargar con esta situación. Me siento desesperado al conocer todo lo que me han dicho o todo lo que me está sucediendo. Pero el Señor te dice que confiemos en Él y tengamos fe, que Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Quiero que cierres tus ojos y quiero hacer una oración por tu vida en este momento, antes de terminar, y que puedas entender que el Señor está llamando a personas de fe. Estas fueron personas que marcaron la historia, no pasaron desapercibidos, sino que hoy los recordamos
como personas valientes, porque aún sin conocer lo que le deparaba su destino, su porvenir, ellos fueron fieles a las promesas que Dios les había hecho. Acércate en este tiempo, inclina tu rostro, ten un tiempo de intimidad con el Señor ahí junto con tu familia, en tu hogar, aún si estás solo, mirando y escuchando esta transmisión. El Señor habla y el Señor es claro. Padre, gracias Señor por tus innumerables favores para con mi vida, para con la vida de cada uno de aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión, a aquellos que están juntos con su familia, reunidos en su hogar. Queremos, Señor, y anhelamos más de tu presencia. No queremos que este sea solo un tiempo más, sino queremos ser llenos de tu presencia. Que como, Señor, tú nos compartías en esta semana y nos podías hacer ver a través, Señor, de cada palabra que tus hijos nos compartían, Señor, a través de las redes sociales, podamos entender, Señor, que tú eres fiel a tus promesas, que tú eres fiel para cumplirlas, Señor, y aun cuando nos sintamos en lo más profundo, aun cuando nos sintamos ahí en lo más oscuro, como estuvo Pablo, como estuvieron tus apóstoles, Señor, ahí en esa cárcel, ahí en lo más oscuro, aún en medio de la tormenta, como tus discípulos en la barca, Señor, tú estuviste ahí presente. Como estuviste con Daniel ahí en el foso, en ese pozo de leones, como estuviste con sus amigos, ahí en ese horno de fuego, como estuviste con Moisés y Josué mientras guiaban al pueblo de Israel en medio de ese desierto durante tantos años, Señor. Aun cuando nos sintamos perseguidos y enfrente nuestro veamos un mar rojo que atemoriza con sus aguas y no nos permite avanzar, aún, Señor, teniendo detrás nuestro a ese ejército del faraón, tú, Señor, abriste el mar y nos diste una esperanza. Nos abrazaste, Señor, con fe, con amor, y nos diste la salida y la solución. Señor, queremos que en este tiempo nuestra fe crezca, nuestra fe aumente, Señor. Y ya no mirar y enfocarnos en nuestra circunstancia, en nuestra tormenta, como quizás hizo Pedro cuando empezó a caminar en las aguas, sino que te enfoques en aquel que te llamó, en Jesús, en Él que te dijo, ven, ven a mí. En el nombre de Jesús, bendigo cada vida, Señor, y envío sanidad a aquellas vidas que están pasando tiempo de enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, quiero enviar, Señor, una salida económica a aquellos que están atravesando dificultades económicas, dificultades materiales. Que tu mano, Señor, y tu sustento les alcance y les abrace. Aquel que está necesitado de trabajo en este tiempo, no tengas miedo, porque el Señor abre puertas de trabajo para tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por último, quiero compartirte en Mateo 6, 28. Es un pasaje conocido. Mateo 6, 28. Y dice así: y por el vestido, ¿por qué os afaináis? ¿Consideráis que los lirios del campo, cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda la gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Y el Señor nos llama a que no te afanes. Por eso quiero recordarte lo que leíamos al principio. Él es tu pastor. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Siempre y cuando tu fe esté enfocada en su palabra, en sus promesas, y tu mirada esté puesta en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Jesús, autor y consumador de la fe. Te bendigo en el nombre de Jesús y que en verdad esta palabra haya llenado tu vida, haya llegado a lo profundo de tu corazón y tu entendimiento sea renovado en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarnos cada transmisión que estamos teniendo, por seguirnos y por compartir junto con nosotros hermosos momentos y tiempos en la presencia del Señor. Te bendigo donde quieras que estés y que en verdad tu hogar sea lleno de la presencia del Señor.